Muy buenos días tengan ustedes, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jonathan de Jesús Blanco Cruz. Voy a ser el maestro, el docente que les va a estar impartiendo esta unidad, Transformaciones del Mundo Contemporáneo. Debido a la contingencia, a lo que es esta pandemia, pues vamos a estar trabajando de esta manera, a modo de presentación, a modo de videos. Vamos a hacer lo más sintetizado posible para que tampoco sea algo tedioso o aburrido para ustedes. Espero que puedan ustedes encontrarse muy bien, al igual que junto con sus familiares, que estos trabajos puedan también ustedes realizarlos en la comodidad de su casa para que no tengan ninguna necesidad de salir a la calle a exponerse. Ok, entonces no vamos a darle más vueltas. Les repito, el nombre del módulo es Transformaciones del Mundo Contemporáneo, clase 1. Vamos a comenzar. Les presento aquí la introducción y dice lo siguiente: el estudio de este módulo nos permitirá conocer diferentes acontecimientos antiguos para poder compararlos con la realidad, al igual que los aspectos políticos, económicos y sociales que se marcaron decisivamente en el camino de nuestro mundo. Por lo tanto, el estudio de la historia nos permite afrontar la realidad con una mirada crítica, generando un cambio en la forma de percibir la sociedad. Es decir, que vamos a analizar los diferentes tipos de sociedad que habían tanto en la antigüedad como hasta ahora. ¿Cuáles fueron aquellos cambios que han sido producidos y que poco a poco nos han llevado a ver nuestra sociedad o nuestro mundo de una manera diferente? Esto es una materia teórica, es algo como historia. Una de las grandes o de las más importantes eventos, o más bien en este caso una guerra, es la ya conocida Guerra de Vietnam, donde desde hace mucho tiempo Vietnam se ha caracterizado por ser un lugar con muchos conflictos sociales. Asimismo, en cuanto a la guerra, su principal conflicto fue el enfrentamiento de dos partes en que se dividía el estado de Vietnam, es decir, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, entre los años 1959 y 1975, y que a raíz de la intervención de cerca de 40 países se convirtió en un conflicto internacional, uno de los más recordados del periodo de la Guerra Fría. Es decir, que las dos partes de este mismo país querían tener el poder absoluto del mismo estado, del mismo país. No se podían poner de acuerdo y empezaron los conflictos y las guerras entre ellos. Al no poder llevar una solución pronta, optaron por hacerle invitación, por decirle de alguna manera, a otros países para que se unieran a los respectivos bandos en contra de esta guerra. Por lo cual entonces podemos entender que los efectos fueron bastante grandes y también las causas fueron desastrosas para cada uno de ellos. Prosiguiendo, podemos ver en pantalla los efectos de la guerra de Vietnam. Pueden ver ustedes ahí en la imagen que les presento, en el círculo morado dice consecuencias sociales, económicas y ambientales. Si vamos hacia nuestra izquierda, dice el 70% de la infraestructura destrozada. El 70% de Vietnam fue completamente destrozado. Selvas destrozadas, cultivos profundamente dañados, agente naranja, es decir, abortos prematuros, esterilidad y malformaciones. Personas que tenían que abortar debido a los químicos, debido a las guerras, debido a los golpes, debido a la desnutrición, porque ya no habían alimentos suficientes para todas esas personas, sean civiles o sean soldados. La esterilidad en los hombres debido también a los químicos, a golpes, a alguna amputación, debido a algún disparo, etcétera, debido también a que muchas de estas personas quedaron paralizadas, ya sea por completo en estado vegetativo o solamente de las extremidades inferiores, es decir, las piernas, ¿sale? También encontramos también lo que es un éxodo masivo de las ciudades, una destrucción completa, masiva de todas las ciudades que estaban involucradas dentro de este mismo estado de Vietnam. En el círculo amarillo nos comenta 8, nos comenta lo siguiente: 830,000 muertos y 900,000 heridos.
Es decir, que no solamente la infraestructura y no solamente el alimento estaba escaseando, sino también la cantidad de soldados y también la cantidad de personas. Tanto es el caso que en un dado momento el ejército estaba quedándose sin soldados, es decir, que comenzaban a optar por civiles que estuvieran sanos, que pudieran portar, correr y disparar un arma, los anexaban a la milicia para defender el mismo pueblo de Vietnam. Esos 830,000 muertos y 900,000 heridos también cuentan como personas civiles, es decir, personas que no tenían nada que ver con la milicia. No solo Vietnam se vio implicada en este conflicto, sino también Estados Unidos, y a su vez ocasionó diversos efectos en toda la comunidad americana, que hasta nuestros días se pueden reconocer como, por ejemplo, en Estados Unidos. Estas fueron las consecuencias más importantes. Si nos dirigimos a ver nuestras consecuencias sociales, encontramos cuatro diferentes ramas. Uno es el movimiento hippie. Dos son las adicciones a las drogas. Tres es la población afectada por el agente naranja. Y cuatro es el síndrome de Vietnam. Vamos a ir repasando uno por uno. El movimiento hippie, todo el mundo conoce en este tipo de personas, se originan o se ocasionan o ellos son precursores de la famosísima frase amor y paz, nada más. Ellos fueron oposición interna a la guerra, fueron universidades como escenarios, es decir, ellos empezaron a estar, o las personas a estar en contra de la guerra y empezaron a utilizar las escuelas, empezaron a utilizar auditorios como centros de convención masivas para todos aquellos que siguieran de acuerdo a las mismas ideas y creencias que tenían estas personas. Encuentros violentos entre policías y estudiantes. ¿Por qué? Porque estos mismos hippies cayeron en lo que son las adicciones a las drogas. ¿Por qué? Solamente querían tener un estado de relajación profunda. Eso solamente, según la creencia de ellos, lo alcanzaban con ciertas drogas, ciertos alucinógenos. Por eso mismo y por la necesidad la necesidad absoluta de estar consumiendo constantemente estas drogas es que se ocasionaban estos conflictos entre policías, ya que eran dados a robar, eran dados a golpear, a pesar de que estaban ellos en contra de la guerra. Después viene lo que es una población afectada por el agente naranja, por todas los químicos, todas las infraestructuras, personas que ya tenían un estrés postraumático a la guerra, personas que ya tenían una especie de trastorno, y ahí mismo entra lo que es el síndrome de Vietnam. Este síndrome ocasionaba aquellos militares que, si bien no se tenían que retirar todavía, pues la edad era suficiente para seguir sirviendo en el ejército, lo que se ocasionaba era que no pudieran dormir, tuvieran un insomnio severo, tuvieran desnutrición, trastornos, tuvieran incluso malformaciones, algunos hasta mutaciones, algunas muertes prematuras, shock postraumático, psicosis, neurosis, problemas mentales muy fuertes. Entonces, todo esto fue ocasionado a raíz de la guerra, pero esto fue en Estados Unidos. Si vemos lo que es el círculo naranja, perdón, el círculo verde, nos dice que fueron 58,209 muertos y 153,303 heridos. Es decir, tanto en Vietnam como en Estados Unidos, las condiciones y las consecuencias fueron extremadamente fuertes, fueron extremadamente dolorosas y masivas para todos los demás. Para finalizar este tema y para, como trabajo en casa, te pido por favor que copien en su libreta las diapositivas que les muestro en este video y tomen una fotografía como evidencia, agregando nombre completo y grupo. Y por favor, mándenlo al número que también les muestro en el video. Los temas no van a ser tan intensos, tan profundos, sin embargo, sí van a ser cortos y concisos para poder continuar poco a poco con nuestra exposición y nuestras clases.
De mi parte es todo. Nos vemos en la siguiente clase, en el siguiente módulo. Espero me manden por favor sus imágenes, sus evidencias. También no olviden cuidarse, no olviden mantener las precauciones. Nos vemos entonces en el siguiente módulo. Cuídense mucho. Hasta luego.